¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos? Estamos en una nueva semana, en una nueva entrega de estas conferencias, de estas charlas dirigidas a todas aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más sobre la adicción y la codependencia. Bienvenidas familias Fundar, bienvenidas todas aquellas personas que nos ven por primera vez, que buscan en la red acerca de este tema y que nos encuentran. Los invito a que no solamente vean este video, sino que vean todos los videos que hay publicados en la página y en el enlace de YouTube Fundación Fundar. En la partecita donde dice videos se encuentran todos los videos que hemos estado publicando y van a encontrar mucha información importante acerca del tema de la codependencia, del tema de las adicciones, que va a servirles de ayuda, de guía, de orientación para comprender un poco más en qué se encuentran y cómo pueden ayudar a su familiar y ayudarse a ustedes mismos. Bienvenidos. Las 2 semanas anteriores hemos estado viendo al doctor Andrés informándonos acerca del tema de qué es una adicción y cómo también se ve en acción la codependencia a partir de esta adicción. Y bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio práctico, un ejercicio en donde los voy a invitar a que busquen una hoja grandecita, lápiz y estén muy atentos. Este ejercicio se va a dividir en 3 partes. En esta hoja que ustedes van a tener, van a dividirla en 3 partes iguales y a cada parte la van a dividir en 2 columnas. ¿Sí? A medida que yo les voy diciendo, van respondiendo en cada parte, para que a la final esta hojita les quede como recordatorio, como insumo y como reflexión para saber si realmente su familiar y ustedes necesitan ayuda, qué tipo de ayuda, en qué, digamos, si realmente se ha desarrollado un uso disfuncional de las drogas o del consumo de sustancias, o si se ha desarrollado una adicción. Seguramente es un ejercicio que lo vamos a hacer de una manera rápida, sencilla, pues no busca pues dar un diagnóstico puntual, porque para eso se requiere evaluar muchos más aspectos a profundidad, y pues ya para eso se requiere una evaluación en nuestra fundación. Bueno, entonces vamos a comenzar. A esta primera parte de nuestra hojita que dividimos en 3, le vamos a poner una rayita en la mitad, en la parte superior, a manera de título, ¿sí? Este mismo ejercicio lo vamos a hacer con las 3 partes. La primera parte consta de unas preguntas eje que yo les voy a ir haciendo y ustedes van a ir contestando. La primera pregunta está relacionada con los problemas personales, ¿sí? Porque a veces nosotros argumentamos que nuestro consumo o el consumo de nuestro familiar obedece a problemas personales, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿todas las personas que tienen problemas personales consumen algún tipo de sustancia para solucionar estos problemas personales o para afrontarlos? Si su respuesta es sí, realmente todas en el mundo, cada vez que tienen un problema personal, consumen sustancias psicoactivas, entonces va a registrar allí en la primera pregunta, problemas personales, sí. Si no, usted va a registrar no, ¿sí? La segunda pregunta tiene que ver, quiero que vayan pensando, ¿no? Este ejercicio es de mucha reflexión, de empezar a pensar todos esos argumentos que hemos dado o que hemos recibido, que explican un poco por qué consumo o por qué nuestro familiar consume. Pero la segunda pregunta gira en torno a los problemas familiares. La pregunta es, ¿todas las personas que tienen problemas personales consumen algún tipo de sustancias, ya sea alcohol, drogas, ¿sí? Recuerden que no solamente podemos pensar que las drogas son la marihuana, la cocaína, el bazuco, no, también incluye aquellas que son, digamos que socialmente aceptadas, como el alcohol. El alcohol, bueno, también tenemos cuando nos automedicamos, seguramente muchas veces con medicinas psiquiátricas para la depresión, para la ansiedad, y empezamos a hacer un uso disfuncional, ¿no? En otros casos en donde argumentamos, tal vez no hay un consumo de una sustancia psicoactiva, pero sí un comportamiento como ir a jugar en el casino,
o meterme a jugar en el computador, en juegos en línea, donde hay apuestas, donde tengo esa adrenalina de ganar, ¿no? El juego, o tengo comportamientos de tipo sexual, entonces en donde cada vez que tengo un problema personal o un problema familiar, me disparo en el área sexual, ¿no? Bueno, ahora la tercera pregunta, si su respuesta es sí o no, igual lo voy a registrar aquí en mi cuadrito de la primera parte. Me faltó hacer una aclaración, y es que las respuestas a estas preguntas, yo les había dicho inicialmente que cada parte la vamos a dividir en 2 columnas. Entonces en la columna número 2 o en la columna de la derecha vamos a ir registrando nuestras respuestas, si es sí o si es no, si es no. Todas las personas en el mundo, cada vez que tienen un problema familiar, deciden o solucionan consumiendo algún tipo de sustancias o haciendo algún tipo de actividad de tipo compulsivo que genere inconvenientes. Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con los amigos, ¿sí? Todos mis amigos, todos los amigos que yo le conozco a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, a mi papá, consumen drogas. O sea, todos los amigos que mi familiar o que yo tengo desde que estaba en el jardín, desde que era muy pequeño, en la actualidad consumen alcohol o drogas. O sea, todos, y a lo largo de la vida, todos los amigos que he tenido consumen, o que han tenido nuestros familiares consumen alcohol o drogas, si es sí o no. Entonces recuerden, vamos a la pregunta número 3 es el ítem de amigos, y vamos a responder sí o no. La cuarta pregunta tiene que ver con la droga, ¿sí? O con las sustancias psicoactivas, o con la actividad de tipo compulsivo que hayamos desarrollado. Esta sí no se responde con sí o no, y la pregunta es: ¿soy yo quien va y busca, o es mi familiar quien va y busca la sustancia, o la sustancia es la que viene a mí? O sea, ella por sus propios medios viene a mí, o el casino viene a mí, o el prostíbulo viene a mí, o el centro comercial cuando tengo compras compulsivas viene a mí, o soy yo el que va y las busca. ¿Quién es? La respuesta, digamos que allí lo que podemos registrar es: yo soy el que las busco, o la sustancia es la que me busca a mí. ¿Soy yo o es ella? ¿Quién es el que busca a quién? ¿Quién es el que va por sus propios medios y busca la sustancia? No faltará el caso que sea: no, pues es que vienen y me la traen a la puerta. Pero ¿quién es el que hace la llamada? O sea, ¿quién es el que busca tener ese acceso a, ¿no? Ese acceso a. ¿Quién es el que ya hace la llamada? ¿Quién es el que pide el domicilio? ¿Quién es el que a veces mete a la olla? ¿Quién es el que va al parque? ¿Qué persona es? ¿Sí? El vendedor viene hasta aquí y me busca y me ruega que por favor yo consuma, o le ruega a mi familiar: mire, por favor consúmame. O yo soy el que por mis propios medios y mi propia decisión soy el que va y busca, o es mi familiar el que va y busca, ¿no? Ya la quinta pregunta para esta primera parte tiene que ver, porque en otros momentos nosotros explicamos el consumo a través de que no es el gobierno, es la cultura, es el Estado, ¿sí? Entonces hay las reglas, digamos, del gobierno, es un mandato que todos tenemos que consumir sustancias. La cultura a todos nos hace consumir, o sea, seguramente sí, evidentemente estamos en una cultura de consumista, ¿no? Pero sin embargo nadie nos pone un revólver. Entonces mi pregunta es: ¿será culpa o responsabilidad del gobierno, de la cultura, del Estado, que mi familiar o que yo consuma? Tendrá su responsabilidad, por supuesto, pero son ellos quienes ejercen absoluto control y poder dominio sobre mi familiar o sobre mí para que yo consuma, ¿sí? O para que me vaya al casino, en fin. Ok, listo. Ya tenemos nuestras respuestas allí. Ok, vamos a dejar la columna de la izquierda
o la primera columna de esta primera parte en blanco, y luego vamos a escribir lo que nos falta poner allí. Vamos a la segunda parte, o sea, a la segunda división que hemos hecho en nuestra hojita, ¿sí? Quisiera que pensaran por un momento en qué características de personalidad tiene su familiar o tiene usted, si es el que consume, ¿sí? ¿Quién es usted? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades y qué defectos son los que usted pone allí? ¿Sí? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son los defectos? ¿Qué características tiene esta persona? Si es manipulador, si es mentiroso, si es inmediatista, es decir, que quiere todo ya, si es egocéntrico, es decir, si quiere que la vida, o sea, siento que la vida debe girar en torno a mí y es lo que yo diga, como yo diga, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene? Buenas y malas. ¿Qué características tiene la familia de esta persona? ¿O qué características tengo yo? Mi familia. Si hay algún familiar en primer grado de consanguinidad o de la familia extensa que haya tenido problemas de adicción, si venimos de una familia en donde hay continuos conflictos, si venimos de una familia donde se ejerce la violencia, si es una familia perfecta, en donde todo ha salido muy bien, en donde no hay ningún problema. ¿Qué características tiene su familia? ¿No? Bueno, la segunda parte, o el segundo ítem de esta segunda parte tiene que ver con una pregunta muy importante y que también nos requiere pensar muy bien. Quiero que ustedes registren allí, piensen muy bien en qué momento, en qué edad, ¿sí?, tenía su familiar o tenía usted cuando empezó a tener problemas con el consumo de sustancias, ¿sí? En realidad, ¿desde hace cuánto que comenzó el problema? Y lo vamos a medir a partir de la edad que tiene su familiar o que tiene usted. Ah, no, pues es que mi familiar en la actualidad tiene 40 años. Y yo creo que él empezó a tener problemas hace 5, o sea, a los 35 años de edad, es decir, lleva 5 años en los que tiene problemas, en los que en realidad se empezaron a verse los problemas, en verdad es cuando ya no pudo parar, en verdad es cuando ya se pierde, en verdad es cuando ya hay conflictos mayores, hay dificultades. Quiero que hagan ese cálculo. ¿Cuántos años tiene la persona actualmente? Esa edad la van a registrar en la parte izquierda o en la primera parte del cuadrito de la segunda parte, ¿sí? Espero ser claro. Entonces hemos dividido nuestra segunda parte en 2 columnas. En la primera columna voy a poner edad actual. Actualmente tiene 40 años. Y al lado izquierdo, en el segundo ítem, porque recuerden que el primero son las características de personalidad, de qué características tiene mi familiar o tengo yo, qué características tiene la familia de esta persona o mi familia en su caso. Y la segunda parte es la edad en donde se comenzaron los problemas. Entonces, ¿qué edad tengo? Ya la registramos en la parte anterior. En la primera parte le ponemos edad actual, ¿sí? 40 años. Al ladito registramos edad, o sea, cuánto lleva de problemas esta persona con el consumo de sustancias. Ay, no, eso realmente los problemas fueron hace 5 años, los problemas son realmente hace 5 años, entonces tenía 35, ¿sí? Con esa, ahí podemos hacer una resta. 40, que es la edad actual, menos hace 5 años que empezaron los problemas, podemos hacer la resta, nos da 5, entonces realmente son 5 años en donde el consumo ha generado problemas, en donde realmente se nos presentó una dificultad, ¿no? Bueno,
Más adelante ya miraremos para qué nos sirve esa cuenta. Bueno, el tercer ítem de esta segunda parte tiene que ver con el grupo de amigos, ¿sí? Quiero que piensen muy bien a lo largo de la historia de vida de su familiar, o si es usted el que consume, entonces, ¿cómo ha sido su grupo de amigos desde que usted era muy pequeñito? ¿Con qué personas se relacionaba? ¿De qué manera se relacionaba? ¿Cómo fue cambiando ese grupo de amigos a lo largo del tiempo? Si se mantienen, si al principio eran de una manera y luego a medida que pasó el tiempo fueron cambiando, y en la actualidad cómo son. Reflexione acerca de eso, ¿sí? Es muy importante empezar a ver cómo ha evolucionado su familiar con respecto al grupo de amigos. Si antes tenía muchos amigos y ahora ya no tiene ninguno, o si los amigos que tenía al principio eran amigos de todas clases, usted veía que había de todas las personalidades, había de muchas, digamos que del estudio, del barrio, de una actividad deportiva que hacía. Sí, y cómo fueron cambiando estos amigos a lo largo del tiempo. Y cómo son en la actualidad, cuál es el grupo de amigos de su familia. El cuarto ítem de esta segunda parte tiene que ver con algo que se llama proceso, ¿sí? El proceso quiere decir, vamos a enfocarnos netamente en cómo se da por lo general la clase de sustancia psicoactiva y la relación que tenemos, o sea, cómo incursionamos con las sustancias psicoactivas y qué va pasando a lo largo del tiempo. Pueda que no a todo el mundo le pase igual, pero la mayoría de las veces sucede así, ¿no? Y entonces quiero que piensen al principio, en la juventud, o si resulta que su familiar es un adolescente, pues hace muy poco tiempo empezó el consumo. Inclusive puede pensarlo con su propia vida, y es que revisen cómo ha sido su contacto, su acercamiento con las sustancias psicoactivas. Recuerden que está incluido el alcohol, el cigarrillo. Bueno, ¿qué pasa? Al principio, la primera sustancia de contacto, de encuentro, es un alcohol, y por lo general es un alcohol suave. Aquí tal vez voy a extenderme un poquito para que podamos entender cómo es este proceso. Por lo general, nuestro primer acercamiento a las sustancias psicoactivas se dan en el mismo entorno familiar, cuando hay una actividad, una celebración, que un cumpleaños, que la primera comunión, que el bautizo, que el matrimonio, y entonces uno, estando desde muy pequeño, ve cómo las actividades familiares, los espacios de diversión, los espacios sociales en donde interactuamos con otros, por lo general están acompañados por una sustancia psicoactiva. Por lo general es un alcohol suave, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, puede que nuestra familia consuma de todo en la primera comunión, pero lo más cercano, y digamos que como lo que más nos llama la atención inicialmente, o le pudo haber llamado la atención a nuestro familiar, es un alcohol suave, es decir, una champaña, un vino con el que nos comemos la torta, con el que hacemos un brindis, ¿sí? Una cerveza que para el asado, y pues finalmente lo hacemos sin el ánimo. Yo no estoy diciendo que las familias lo hagan con el ánimo de volver adicto a su familiar, a sus hijos, no, sino que digamos que eso es algo que está socialmente aceptado, culturalmente lo hacemos, es parte de estos encuentros, por lo general siempre hay, y son las primeras sustancias a las que tenemos acceso, ¿sí? Entonces, llega un punto donde la curiosidad, el ver cómo lo hacen los adultos y a mí no me dejan, me lleva a probar, ¿sí? Y por lo general esa pruebita se da con sustancias suaves, alcoholes suaves. Entonces me tomo el cuncho de la cerveza, me dan un vino para que yo pruebe,
¿sí? Esa es el primer contacto. Luego, ¿qué pasa? Se da la primera borrachera. Inicialmente solamente probamos, como por la curiosidad, como por hacer algo raro. Están los primos, están los amigos, está como el ambiente, y entonces nos reunimos varios como de la misma edad, nos llama la atención. Si no es que los mismos familiares le dicen, vea, pero pruebe, este ya chino ya está grande, mire, esto más bien lo tiene que hacer con la familia, o esto no se hace, pero yo le voy a dejar probar para que usted sepa, luego no esté probando, y entonces tenemos ese primer contacto. A veces es un contacto muy superficial, pero luego lo que puede pasar es que nos queda gustando y seguimos probando, y mientras la gente está embolatada en la fiesta, en la rumba, en el atender a los otros, o simplemente tenemos eso a disposición ahí en nuestra nevera, en nuestro cava, pues a los muchachos les llama la atención y se acercan, ¿no? Luego viene de eso la primera borrachera, ¿sí? Y es decir, cuando por primera vez nos mareamos, o finalmente nos podemos emborrachar así con todos los juguetes, con todos los juguetes. Nuestra primera borrachera. ¿Qué pasa después de la primera borrachera? Inicialmente somos muy tímidos, ¿sí? Entonces es con cosas muy suaves. Luego entonces ya seguramente la mayoría de veces se da en conjunto con los amigos, en donde ya hay una mezcla de alcoholes. Entonces comenzamos con algo suave, lo que ya estamos acostumbrados, a lo que tenemos acceso por el dinero que manejamos, o por lo que hay cerca de nuestra casa y que tal vez no van a echar de menos. Entonces empezamos por una cervecita, por un vinito, y después decimos, no, pero probemos esto, mire, yo sé que prueban esto, este aguardiente, este roncito, este whisky, y entonces hacemos mezcla de alcoholes. Igual ya hemos ido perdiendo el miedo, porque ya no tuvimos nuestra primera borrachera, ¿no? Y recuerden que por lo general eso se da en la adolescencia, y muchas veces se da por presión social. Los otros amigos, los otros compañeros nos motivan, nos llevan a eso, o nosotros somos los que los motivamos a ellos, o nuestro familiar. Bueno, entonces esa mezcla de alcohol, empezamos por algo suave y luego le vamos poniendo más cositas. ¿Qué pasa después? Puede que haya gente que pare ahí, ¿sí? Pero hay gente que hace mezcla de alcoholes y después le pone la primera ilícita. Entonces ya nos gusta el alcohol, y además de eso ya queremos otras cosas. Y entonces, por lo general, la primera ilícita viene siendo marihuana. Marihuana, o los hongos, o sí, las cositas varias que les van vendiendo, que les van ofreciendo en el colegio, o los amigos del barrio, ¿sí? Entonces, ya no solamente hay mezcla de alcoholes, sino que queremos algo más fuerte, algo más osado, y es la primera ilícita. Por lo general, son ilícitas que son, que las tenemos muy familiarizadas, que nos parecen muy del común y corriente, como la marihuana. Bueno, ¿qué pasa después de la mezcla de alcoholes y de la primera ilícita? Ya, si seguimos avanzando, pues ya va a haber una mezcla de ilícitas. Entonces ya quiero probar la marihuana, quiero probar los hongos, quiero probar los ácidos, quiero probar el perico, quiero probar el bazuco, porque cada vez voy buscando otras. ¿Qué pasa en los casos de cuando solo consumimos alcohol? Y entonces ya vamos probando otros tipos de alcoholes, ya vamos haciendo otros juegos con el alcohol, y entonces ya sabemos que entre semana nos tomamos esto, pero que el fin de semana nos tomamos aquello, o puede ser que nos mantengamos. Esto puede ser que evolucione muy rápido, o sea que estas clases de mezclas o estas clases de consumo se den muy rápido, como también que durante mucho tiempo solo hizo mezcla de alcoholes y se mantuvo así durante mucho tiempo, y ya en la adultez empieza el consumo de sustancias psicoactivas. O finalmente puede pasar que nunca le gustó el alcohol y empieza el proceso con las sustancias psicoactivas, ¿sí? En el caso de los que son jugadores, entonces vienen también los jugadores, bueno, las otras adicciones también vienen esos acercamientos, y entonces empezamos de cosas chiquitas a cosas grandes. Cada vez vamos avanzando, ¿sí? Al principio jugamos la monedita, y entonces no, pues 10,000 pesitos, después ya 20,000, después entonces ya no solamente vamos a la tienda donde hay la cosa de las monedas, sino que ya nos vamos al casino, y así, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Ya llegamos al uso disfuncional de drogas, o a un comportamiento disfuncional, ¿sí? Y finalmente nos acostumbramos
a que si no hay consumo, no hay diversión. O sea, llegamos a algo que yo siempre les digo a los consultantes en la terapia recién llegan, que cuando nos cuentan la historia de su problema, y es que la conclusión es que resultamos consumiendo o sea, nuestra vida está en función del consumo, consumimos para vivir y vivimos para consumir, ¿sí? No podemos, o sea, si no tenemos el consumo, no tenemos vida. La ansiedad, hay mucha ansiedad, mucho malestar, y entonces ese malestar me lleva a volver a consumir, y o sea, nos dedicamos sola, nuestra vida empieza a girar solo en torno al consumo. Consumimos para vivir, ¿sí? Porque si no consumimos no estamos bien, y vivimos para consumir, o sea, nuestra vida está en función del consumo. ¿Ok? Bueno, así terminamos nuestra segunda parte. La tercera parte ya es la parte como de las conclusiones, ¿sí? Lo que nos va a explicar un poco para qué sirven estas reflexiones de las dos partes anteriores, para qué nos van a servir. Bueno, digamos que esta tercera parte lo que nos explica un poquito es cómo se da la evolución del uso disfuncional de las sustancias psicoactivas, o cómo se desarrolla una adicción, ¿sí? Cómo evoluciona una adicción, y la manera en cómo nosotros le hemos puesto arandelas a la situación. Y por supuesto que este análisis de la información nos ayuda a tener una determinación, y es si realmente necesitamos buscar ayuda o no, ¿sí? Si mi familiar necesita buscar ayuda, si yo necesito buscar ayuda como familiar, ¿sí? O si yo soy el que consumo, si necesito buscar ayuda, ¿no? Lo primero a lo que nos vamos a remitir es a las causas, ¿sí? Las causas están, pues digamos que les hago una advertencia, y es que realmente esto es algo muy, muy superficial, porque para comprender en su totalidad la adicción y cómo se ha desarrollado la adicción en un ser humano, pues necesitamos muchos más argumentos y mucha más profundidad, pero digamos que esto es como una evaluación inicial que nos ayuda a corroborar lo que hemos venido pensando durante mucho tiempo, ¿sí? Uy, sí, como que realmente tengo un problema, o como que realmente tiene un problema, y nos motive a buscar una solución a ese problema, si realmente necesitamos ayuda, o simplemente es que están exagerando, o esto como que no es para mí, o esto no me pasa a mí, o esto no le pasa a mi familiar, yo creo que lo de él es algo así como muy por encima. Bueno, entonces ya les digo, es simplemente como algo muy por encimita, pero que nos hace reflexionar acerca de en qué lugar estamos y en qué momento estamos con respecto a la enfermedad. La primera parte, lo primero que les voy a hablar es las causas. Las causas, ese es el título que le vamos a dar a la segunda parte, o al segundo cuadrito que hicimos o que registramos en nuestra hoja. Ese es el título que va a llevar las causas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al analizar cómo es la personalidad, ¿sí?, de nuestro familiar o nuestra, cómo es ese ambiente o ese contexto, ¿sí?, en el que se desarrolla o en el que está inmerso esa persona o en el que ha crecido, pues eso nos va a ayudar a entender por qué se desarrolló la adicción. O sea, porque hay gente que consume y no pasa nada, y otras que sí desarrollan la enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que ya en los videos anteriores hemos hablado que de provenir de una familia disfuncional, seguramente tener una parte o sea, no quiere decir que los factores genéticos sean los únicos responsables o causantes de una adicción, pero sí tienen mucho que decir, y es importante que los analicemos. La biología está ahí y no la podemos negar, pero no solamente la biología, sino lo que hemos aprendido por observación, por la interacción, lo que nos han enseñado. Si hemos visto que nuestro familiar toma y toma, no necesariamente el hecho de que un familiar sea alcohólico, mi padre sea alcohólico, quiere decir que yo vaya a ser alcohólico, pero hay una predisposición, no solamente biológica, sino psicológica, ¿sí? Por todo lo que hemos aprendido.
y por todas las asociaciones que hacemos. Entonces, por eso es muy importante identificar cómo es nuestra familia, si es una familia donde ha habido consumo, si es una familia donde han habido muchos conflictos, muchas crisis, donde no hay buena comunicación, donde no hay unas buenas relaciones, o donde al contrario nos han minimizado porque nos han sobreprotegido, nos han cuidado mucho, nos han facilitado la vida, nos hacen todo, no nos permiten asumir nuestras responsabilidades, nos minimizan, donde hay dificultades en la comunicación, donde no hay límites, ¿sí? Donde no hay reglas, donde hay abusos, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. No, pues es que en la casa todo ha funcionado perfectamente, somos la familia 10, o sea, todo perfecto, pero uno va a ver y cuando ya empieza digamos que a comprender un poco más la historia de esta persona, se da cuenta que sí, pues nunca había faltado la comida, siempre ha habido el estudio, se han dado pero las cosas afectivas han fallado, en el área afectiva han fallado, hay distanciamiento, hay malas crianzas, puede también que haya mucha deprivación social, es decir, muchas necesidades, ¿sí? Mucho maltrato, mucha violencia, mucha sobreprotección, como ya les he dicho, que yo no lo consiento, lo pongo como un Dios, le digo que Él es perfecto, que todo lo que Él hace está bien, que mejor dicho, va al baño y le celebramos y tiene 30 años, ¿no? Esto también, entonces hay que analizar cómo está mi familia o la familia, cómo estamos, ¿sí? ¿Cómo estamos, cómo somos? Y además hay que identificar qué características de personalidad tiene mi familiar o tengo yo, si soy el que consumo. Si es mentiroso, si es manipulador, si es egocéntrico, si es inmediatista, ¿sí? Si es egoísta, si es irresponsable, qué características de persona, si es lujurioso, qué características de personalidad tiene, ¿sí? Y digamos, es un ejercicio de reflexión con absoluta honestidad, porque nosotras las mamás a veces vemos a nuestros hijos perfectos, o si estamos muy enamoradas, entonces vemos a nuestra pareja perfecta, ¿sí? Pero realmente no va a ver, no, pues el hombre sí cumple con todo, da con todo, pero todos los fines de semana nunca comparte con nosotros porque está borracho. Entonces esas cositas hay que ponerlas ahí con mucha claridad, porque es poder hacer un ejercicio real, honesto, de quiénes somos y con quién estamos tratando, quién es esa persona, no con el ánimo de juzgarlo, no con el ánimo de criticarlo, sino simplemente de saber quién es realmente, y poder ayudarlos y poder ayudarnos nosotros, porque cuando nosotros estamos en negación realmente no le podemos ayudar al otro, porque si no vemos lo que es irresponsable. O sea, todo el mundo lo puede ver, pero nosotros no, pues esa es una traba para el proceso, una traba para poderle permitir al otro avanzar. Bueno, digamos que ese ítem de las características de la personalidad y el ambiente familiar es muy importante, porque nos da cuenta de las causas que pudo haber generado y que mantiene, ¿no? La edad de inicio. Recuerdan que habíamos hecho una suma que nosotros dijimos, no, resulta que mi familiar en verdad empezó a tener problemas a los 35 años, entonces el problema lleva 5 años. Pero yo quiero que hagan la siguiente cuenta. Acuérdense que en la primera parte, en la parte izquierda de nuestro cuadrito, habíamos escrito la edad actual. Ahora debajo quiero que piensen. Si ustedes no saben, hagan un cálculo. La edad en la que su familiar o usted consumió por primera vez una sustancia psicoactiva. Alcohol, cigarrillo, ¿sí? Una cervecita, un vinito, ¿sí? ¿Cuándo fue que su cuerpo recibió por primera vez esa sustancia psicoactiva? ¿Sí? No, pues resulta que él tiene 40 años. Y a los 10, yo sí lo vi, me acuerdo que en esa yo lo cogí, que estaba cogiéndose ahí, tomándose los punchos del cigarrillo,
de la cerveza y tal, o le ofrecimos nosotros no, sin ánimo de querer generar un problema de tal magnitud, sino pues digamos eso es lo común en esta sociedad, en esta cultura, ¿no? No quiero que tampoco se vayan a llenar de culpas. No, a los 10 años. Entonces 40 menos 10 nos da 30. En la anterior resta nos había dado 5, ¿sí? Los problemas vienen hace 5 años, ¿sí? Es verdad, tal vez la mayoría de problemas o el desastre total empezó hace 5 años, pero realmente la enfermedad empezó a evolucionar hace 30. Es decir, desde el primer momento en el que hubo contacto con la sustancia psicoactiva hasta ahora, ¿sí? ¿Qué nos señala esto? Lo que nos señala es que es una enfermedad que es progresiva, o sea, que lleva tiempo. No con el primer puncho de cerveza ya me volví alcohólico. O sea, no, necesita tiempo y evolución. Pero el tiempo de evolución no son los 5 años que usted considera que son. O sea, ay, no es que esto lleva 5 años. No, señor, lleva mucho más tiempo. Lo que pasa es que se había mantenido o no se había salido de control o la explicación que sea para cada caso. Pero realmente su cuerpo está recibiendo sustancias psicoactivas desde la biología y desde la psicología, cómo la sustancia psicoactiva afecta mis sentidos, ¿no? Y cómo afecta mi cuerpo. Eso no lleva 5 años. En este ejemplo que les pongo lleva 30 años. ¿Sí? 30 años su cuerpo desde que probó la primera sustancia psicoactiva y desde que esa sustancia psicoactiva generó un cambio un cambio en mi parte física, en mi cerebro y en mi parte psicológica, en mi parte emocional. Me mareé, me puse chistoso, ya no me dio pena, me pareció divertido o me dolió la cabeza o lo que haya sido. Entonces desde ese tiempo, entonces por eso es un problema que lleva tiempo y que es progresivo. Porque es progresivo y entonces ya vamos a ver los ítems 2 y 3 de esa segunda parte de las causas, ¿sí? Entonces ya sabemos que la causa pues estamos en contacto con eso mucho tiempo, lleva mucho tiempo, no unos 6 meses, ni un año, ni nada, no, lleva mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hablamos del grupo de amigos y del proceso, de cómo empezamos con un alcohol suave y luego resultamos en unas mezclas, en unos cócteles ni los tenaces. Entonces, el grupo de amigos, quiero que seguramente al hacer el ejercicio usted se podrá dar cuenta que usted o su familiar tenían amigos de todas clases al principio de la vida, cuando no había problema, o sea, cuando el consumo no se había intensificado, ¿sí? Teníamos amigos de todas clases, o sea, los que sí, habían amigos con los que consumíamos, con los que tomábamos, con los que tomaban traguito, y habían otros con los que no. Habían amigos de todos, tal vez salíamos a montar bicicleta, con estos salíamos a montar bicicleta, con nosotros nos reuníamos, ya sabemos que eran los de los viernes para ir a rumbear, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, inclusive en la misma adolescencia, a veces dejamos a los amigos sanos, a los amigos juiciosos, por los amigos que ya no son tan juiciosos, por los amigos que ya les gusta lo mismo que a mí me gusta. Y seguramente si nuestro familiar es adulto, pues a medida que ha evolucionado el consumo con el proceso que les dije, es decir, que ya no solamente consumo un licor suave, que no solamente tengo una borrachera, sino que hago otras mezclas o otros cócteles, que no solamente evolucionó el tipo de consumo de sustancias, sino que además la cantidad de sustancia también incrementó, porque al principio recuerden que se pasa algo. Y es que nos emborrachamos o nuestro cuerpo reacciona de manera rápida con pequeñas dosis, pero el cuerpo desarrolla lo que se llama tolerancia y entonces cada vez necesitamos más dosis, más cantidad para obtener el mismo resultado. Y no solamente eso, avanza el tiempo, es decir, antes dedicábamos al consumo una vez cada 15 días, después lo empezamos a hacer cada 8 días, después lo empezamos a hacer todos los días. Y ya no solamente una vez al día, sino varias veces. La enfermedad es progresiva, ¿sí? Lleva tiempo, ¿sí? Esas son las causas. Progresiva y lleva tiempo. Revisen eso. No solamente avanza en la misma sustancia como tal, en la cantidad, en el tiempo, en la frecuencia, sino que además los amigos también van cambiando. Porque ¿quién va a querer? O sea, uno cuando está metido en el cuento del consumo, pues ya se mete con gente que consuma, porque los que consumen, pues ya no. ¿Quién se va a querer ir conmigo? O sea, si yo no consumo y
y, y si yo consumo y tengo unos amigos que no consumen, pues ellos no se van a querer meter a la tienda conmigo, ¿sí? Todas las veces, seguramente alguna vez me acompañarán, pero todas las veces no, ¿sí? Si yo me quiero ir a consumir drogas, pues los que no consumen, pues no se van a querer meter a la olla conmigo, ¿sí? A menos de que sean muy parches, muy unidos, pues seguramente le dirán, no, mi hijo, mire que eso no se hace, mire, a mí me da miedo, pero pues está bien, yo lo voy a acompañar, pero eso no será para siempre. Además porque, imagínese uno viéndolo ahí todo drogado y uno mirando para el techo en sano juicio viendo cómo hace locuras. Entonces, por lo general, los amigos, pues todos los amigos que no consumen, ¿sí? Pues los vamos dejando de lado. Y simplemente nos sirven los amigos que sí consumen, los consumidores, los que están pensando, los que están viviendo para consumir y consumiendo para vivir y viviendo para consumir. Nos reunimos con los mismos. ¿Y qué pasa con el paso del tiempo? Pues el efecto contrario, igual que como con la sustancia. Llega un punto, cuando ya ha avanzado la enfermedad, en el que con muy poquita cantidad ya me emborracho. Antes me tomaba 3 litros y no me doblaban, ¿sí? Ahora con que destape la botella ya me emborraché. Eso mismo pasa con los amigos. Finalmente, en la gran mayoría de los casos, el consumo resulta siendo solitario. Ya no nos importa si tenemos quien nos haga la segunda en el consumo. Vamos y consumimos solos, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Esta segunda parte se llama causas. Y quiero que se den cuenta de cómo es que la enfermedad ha avanzado y se desarrolla, ¿no? De dónde nace, cómo nace y por qué nace, ¿no? Lo que vuelvo y le repito es algo muy superficial. Lo segundo que vamos a ver son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues todo lo que vemos en la primera parte de nuestro cuadrito. El título de esta primera parte, que yo les he dicho, hagan una lineecita como un título centrado en la parte superior, se llaman justificaciones, ¿sí? Porque las justificaciones son todos esos argumentos que nosotros damos para no asumir la responsabilidad, para mantener la negación, los autoengaños frente al desarrollo de la enfermedad. Entonces, no es que yo consumo porque es que me dejó la novia, yo consumo porque me gané el baloto, yo consumo porque me molestan mucho en el trabajo, yo consumo porque peleé con mi esposa, yo consumo porque me va mal en el colegio, yo consumo porque ustedes no me entienden, yo consumo por todo, ¿sí? Y nosotros como familiares les hacemos la segunda. Uy, sí, es que de verdad esta cultura que es tan consumista, que es que mejor dicho los obliga. No. Las respuestas por lo general a estas preguntas que yo les hice inicialmente, a los problemas personales, a los problemas familiares, a los amigos, a la droga, a la cultura, al gobierno, al Estado, dan no. No, y no dan que los responsables sean otros. Los responsables siempre somos nosotros. Ahí sí, como decía una vieja profesora, ¿quién es el que va con sus 2 paticas y se mete a la olla? ¿Quién es el que va con sus 2 paticas y se mete a la discoteca? ¿Quién es el que va con sus 2 paticas y se mete a la tienda? ¿Quién es el que va con sus 2 paticas y se mete al casino? Yo, no es nadie más, ¿sí? Pero nosotros siempre queremos responsabilizar a los demás, ¿sí? Para no asumir las consecuencias, ¿sí? Por eso esta primera parte se llama justificaciones. Y la parte izquierda de nuestro cuadrito, porque recuerde que lo dividimos en 2, se llama consecuencias. Las justificaciones son todas las maneras en las que argumentamos nuestro consumo o por qué nuestro familiar consume. No, es que son los amigos, esos amigos, no, esos son los que me lo obligan, pero nadie lo obliga a que tenga sus amigos, él mismo los busca. Bueno, pueda que los amigos lo busquen, pero él ya sabe todo lo que le ha pasado y sin embargo se mantiene ahí. No los deja, no los bloquea, sigue teniendo contacto. La droga pues no es, porque la droga no es que venga y se le meta, usted va y la busca, ¿sí? Usted es el que va y la busca, usted es el que va y la compra, usted es el que va y roba para poder comprar droga. No, nadie más lo hace por usted. El gobierno, la cultura, el Estado, sí. Hay muchas situaciones que nos predisponen pero sin embargo no todo el mundo, todos estamos en el mismo ambiente y no todos somos adictos,
¿sí? Los problemas, todos tenemos problemas personales, todos tenemos problemas familiares, pero las estrategias de afrontamiento, la manera en que yo resuelvo las cosas, pues no necesariamente tiene que ser consumiendo, no todo el mundo lo hace de esta manera. Porque la primera parte de este cuadrito, el lado izquierdo del cuadrito, se llama consecuencias, porque finalmente más bien es que el consumo me genera más, esto sí me genera consecuencias. Estas consecuencias sí me generan problemas personales, problemas familiares, problemas con los amigos, ¿sí? Problemas con la sociedad. ¿Por qué? Porque me genera, por estar consumiendo, tengo bajo rendimiento escolar, pierdo el año, pierdo el semestre, me echan, pierdo el trabajo, porque soy irresponsable, porque llego en guayabao, porque no llego, porque me fui para la olla, tengo problemas con los amigos porque a veces los involucro, cuando no consumen los involucro en líos que no son, o finalmente tengo amigos de consumo y con esos también nos metemos en líos para poder consumir, o tenemos riñas, tenemos peleas. Por supuesto que con los amigos es una crisis total, pero no es solamente responsabilidad de los amigos, sino porque nosotros como familiares siempre son nosotros. ¿Y su hijo qué? ¿Sí? ¿O su esposo qué? No, es que es fácilmente influenciable. Ah, ya, y es que no le quite la posibilidad de respuesta a su familiar. No le quite la capacidad de análisis que él tiene. Si ha decidido mantenerse ahí es porque él también tiene una forma de pensar equivocada, ¿no? También le parece bien lo que están haciendo, independientemente que a usted le diga, ay, sí, yo sé que eso estaba mal, pero es su voluntad, ¿sí? Entonces, más bien las consecuencias sí son esas. Empezamos a tener problemas, consecuencias negativas graves con nuestras familias, con nuestros trabajos, con nuestros estudios, con nuestros amigos, con el gobierno, con el Estado, porque la policía nos coge, porque nos llevan presos, porque nos robamos cosas, porque resultamos botados en medio de la calle, porque armamos problema, porque nos estrellamos borrachos, porque, bueno, y todo eso implica problemas legales con el gobierno, ¿sí? Con el Estado. Entonces, esas sí son más bien todos esos problemas son consecuencias del consumo y son las justificaciones que nosotros damos para no permitir responsabilizar a nuestro familiar de sus actos. ¿Sí? Es todo lo demás. Es que esa novia que tiene, uy, es que esa mujer que tiene sí es terrible. No, es que por esto, como él tenía a su papá así, no sé qué, entonces así como nos abandonó. Ay, es que como le pasó tal cosa, ¿no? Y entonces ¿cómo hace el resto del universo? Que también les pasa lo mismo, pero que no consume. Piensen usted, ¿y usted cómo hace cuando tiene problemas en su trabajo, cuando su jefe se la monta? ¿Consume? No. Entonces, bueno, como les decía, la adicción o el uso disfuncional de drogas es algo que lleva tiempo, que es un proceso que afecta como uno se siente con uno mismo, que afecta como uno se siente con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su independencia, con su autonomía, porque finalmente uno se vuelve esclavo del consumo, ¿sí? Deja porque pierde oportunidades, porque se empieza a sentir, se baja su autoestima, que es parte también, recuerden, de las características que usted puede encontrar de personalidad, una baja autoestima, ¿no? Que afecta su imagen, que afecta a su pareja, que afecta a su futuro, ¿no? Todo eso es un problema que lleva tiempo y que empieza a afectar todas las áreas de su vida, ¿sí? Cómo usted se siente, no solamente en su autoestima, sino en su eficacia frente a la vida, si ha cumplido metas, si tiene postergados sueños, y por supuesto que para uno como familiar pues es lo mismo, porque uno ve a su familiar detenido, ¿no? A su hijo, a su esposo, a su hermano, a su padre, detenido y consumido por una sola actividad o una sola conducta que afecta a todo. Y pues por supuesto que le genera muchos problemas, a todo nivel, no solamente en su casa, sino en su trabajo, en sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales, en su desempeño, en su salud física. Y recuerden que finalmente el uso disfuncional de drogas, o cuando nos hemos acostumbrado única y exclusivamente a divertirnos con el consumo de sustancias,
pues no hay otra manera de ver la vida, no hay otra manera de disfrutar la vida, y entonces ya se nos ha generado una dependencia, una necesidad, y entonces no podemos vivir sin ello. Cuando pasa eso, ¿qué necesitaremos? Por todo esto que yo les acabo de decir, ¿qué necesitaremos? Pues lo que necesitamos es ayuda, porque tenemos 5 lugares a donde vamos a terminar con toda esta situación. 1, la cárcel. 2, un hospital psiquiátrico, puede desarrollar o disparar una enfermedad mental, ¿sí? Un hospital psiquiátrico, o el consumo, ¿sí? Lo desconecta de la realidad. Un hospital común y corriente, ya sea con una enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad física, porque tuvo un accidente y entonces se chocó, se quebró una pierna, porque se le desarrolló una cirrosis, porque consumiendo lo robaron, lo atracaron y lo lastimaron o volvieron una nada, entonces termina en una clínica. En una cárcel, ya los había dicho, en un cementerio, y muertos, allí es otro lugar donde podemos quedar solos, en la calle, deambulando, porque al principio, mientras están los papás que lo cuidan, que la mayoría de veces son los papás o las esposas bien codependientes, los familiares bien codependientes, que son los que los están rescatando y salvando todo el tiempo de todas estas cosas tan tenaces en las que nos metemos. Pero cuando ese familiar fallece o definitivamente ya se cambia de ciudad o algo pasa grave con este familiar y ya no tenemos más esta fuente, pues terminamos o en la calle o muertos o en un hospital psiquiátrico, porque nadie más nos va a aguantar. Y el ritmo de nuestra vida pues no nos ha llevado ni para ahorrar ni para nada, y nuestros defectos de carácter pues se han exacerbado. Entonces nos van a decir algo con respecto a nuestro consumo, y entonces nos emberracamos, nos ponemos bravos o nos hacemos las víctimas, pobrecitos nosotros, nadie nos entiende, no nos quiere, ¿no? Entonces es por todo esto a lo que llegamos, el último lugar a donde podemos terminar, que con todo esto es pues en un centro de rehabilitación, en un tratamiento, ¿sí? En un tratamiento como tal para nuestra enfermedad, que es la adicción, o para la enfermedad de nuestro familiar. Ese es otro sitio donde podemos llegar, y pues realmente en un proceso de rehabilitación, un proceso que nos ayude a tomar conciencia en qué estamos y de cómo empezar a volver a tener el control de la vida y a lograr obtener la sobriedad, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que este es un ejercicio muy reflexivo que nos pone a pensar mucho, y pues espero que este haya sido el efecto en ustedes, que los motive, los que ya están en tratamiento, que los motive, que les reitere la idea de que en verdad este es el sitio y el lugar, la actividad que deben estar haciendo con respecto a esta situación que viven. Los que no han tomado la decisión, que busquen la ayuda, que digan, bueno, está bien, levanto la mano, tomo esta opción, voy a pedir ayuda, porque realmente ya me doy cuenta que por mis propios medios no lo pude hacer, y pido ayuda para no terminar en ninguno de los otros sitios que ya mencionamos. Bueno, muchísimas gracias por la atención del día de hoy. Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros. Nos pueden llamar directamente a la fundación, escribirnos por nuestra página web, por el Facebook, por YouTube. Estamos dispuestos a brindarles toda la colaboración y la ayuda en esta problemática, y que tengan una linda semana. Chao.